Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar ahora del tema 4, la lucha contra las herejías. Las herejías van a ser muy importantes en el contexto de la patrística porque una herejía, que es una corriente heterodoxa, y hetero viene de diverso, de diferente, y doxa, de opinión, que nos habla precisamente de esa opinión distinta en contraste con la sana fe, pero que de algún modo va a ayudar a clarificar precisamente la fe. Las herejías han ayudado a clarificar la recta doctrina y por eso son muy importantes, sobre todo en la formulación del dogma. Esto a manera de introducción. Algunos escritores de la antigüedad van a alertar a la comunidad de las diversas corrientes heterodoxas que van a existir precisamente como verdaderos pastores de su pueblo, pues tratan de evitar que su rebaño caiga en estos errores de estas corrientes heterodoxas. Algunos otros no solamente van a hacer un listado de las herejías, sino que van a producir teología contra las herejías. Veíamos en la clase pasada como a los que se defienden contra los que no tienen fe se les llama padres apologetas, y a los que defienden la fe de corrientes heterodoxas pero también cristianas, pues se les va a llamar heresiólogos, incluso también a veces polemistas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poquito más respecto de esto. Algunos, les decía, hicieron algunos tratados, algunas listas para refutar precisamente a los herejes. Entre ellos está precisamente San Justino, San Ireneo de León, Hipólito de Roma, Tertuliano, Epifanio de Salamina, con una obra muy importante que se llama El Panarion, porque se tenía se creía que la miel era como el remedio a muchas enfermedades, y por eso Epifanio de Salamina le va a poner a su obra contra los herejes el Panarion, porque ahí en ese panal se va a encontrar la respuesta o la salud a todas esas enfermedades que son la herejía precisamente, ¿no? También vamos a encontrar allí precisamente a Filastro de Brescia, a Agustín, a Teodoro de Ciro, a Juan Damasceno, etc. Bueno, la multiplicidad de interpretaciones del dato bíblico provoca un gran ejercicio de búsqueda teológica, lo que nos hace ver la herejía como un desarrollo y no como una enfermedad infecciosa, ¿no? Bueno, vamos ahora a ver las herejías dominantes en los primeros siglos. Yo les voy a pasar de todos modos un esquema de las herejías trinitarias, las herejías cristológicas, y vamos a ver otro tipo, pues sí, de herejías, porque en el fondo tienen una corriente de pensamiento, pero van a llevar a un cisma. Y bueno, vamos a ver ese otro tipo de herejías también que les daré en un esquema. Empecemos por hablar del docetismo. ¿Quiénes son los docetas? Los docetas son aquellos cristianos del siglo I y II. Fíjense cómo estamos en la primera parte ya del cristianismo. Muy pronto surgen estos primeros errores. ¿Qué va a decir el docetismo? Sostienen que Cristo había poseído solo un cuerpo aparente. De ahí viene la palabra doceta, de dokein, que significa aparentar. El cuerpo de Jesús, según ellos, fue aparente, no real. La vida humana de Cristo y su sufrimiento era pura apariencia. Es una actitud teológica que tiende a infravalorar los aspectos humanos de Cristo al ser indignos del Hijo de Dios. Efectivamente, si es Dios, ¿cómo va a sufrir? ¿Cómo va a morir? Entonces, para salvaguardar esa divinidad de Jesús, pues se va a atentar contra su humanidad, diciendo que es meramente aparente. Y entonces encontramos ahí a Marción, por ejemplo, que habla de un cuerpo celeste de Cristo a la manera de un ser metafísico no encarnado, precisamente. Apeles, por ejemplo, que habla de un cuerpo similar a aquel de los ángeles, o los valentinianos, que hablan de Cristo que había asumido solo lo que es salvable en el hombre.
Pero si se dan cuenta, todas estas herejías que limitan la encarnación del Hijo de Dios y que niegan precisamente la carne de Jesús, pues son un riesgo. ¿Por qué? Porque dice un principio teológico que todo lo que es asumido es redimido. Si la humanidad no fue asumida en Cristo, luego entonces no fue redimida en Cristo y todo fue una apariencia. O bueno, fue una apariencia a la hora de la salvación, o que ya nos va a abrir puerta al pelagianismo más adelante, el hombre por sí mismo tiene la capacidad de salvarse y no necesitaba del sacrificio de Cristo. Ven entonces lo peligroso que es negar esa humanidad de Cristo. A veces todavía las personas en nuestro tiempo quieren mirar un Cristo tan divino que las situaciones humanas son ignoradas o hechas a un lado de Jesús. Por ejemplo, esos acontecimientos en los que escuchamos que Jesús se molestó, que Jesús reprendió, que Jesús lloró, y bueno, todo el hecho mismo de la pasión en la cruz, nos dan la oportunidad de reconocer esa encarnación real de Jesús, no una apariencia, sino una encarnación real. Quienes combatieron esta doctrina fue combatida pues por Ignacio de Antioquía, como ya veíamos en sus cartas. Precisamente hay una parte especialmente cristológica que nos habla de esta encarnación real y verdadera del Hijo de Dios, y muchos otros que van a hablar precisamente contra el docetismo, pero bueno, uno de los primeros será Ignacio de Antioquía, referido ya en sus cartas, Camino al Martirio, y que nos hace ver cómo ya muy pronto había esta lucha para clarificar la recta fe. Luego vamos a ver el gnosticismo. Su nombre deriva del vocablo griego gnosis, que significa conocimiento, y prácticamente de eso va a tratar. En grandes rasgos, el gnosticismo es esta herejía que nos hace saber que se puede llegar al pleno conocimiento de Dios y la perfección de la persona solo a través del conocimiento, haciendo una abstracción de sí mismo, y a través del conocimiento descubrir a Dios. Esto suena un poquito a las corrientes de este tiempo. De hecho, las corrientes de este tiempo son gnósticas. ¿Cuál es el riesgo del gnosticismo? Que nos desencarna de la realidad de algún modo. Esa abstracción puede estar muy lejos del contacto con las personas, la vivencia de la caridad, la coherencia moral, porque basta con que yo pueda entender a Dios para conocerlo y para, llevarme a mí mismo a la perfección. Desde esta perspectiva, nuevamente se hace innecesaria la entrega de Jesús, y por eso pues es una herejía para nosotros. Bueno, vamos a ver un poquito más de esta herejía, que también fue una corriente de pensamiento filosófico, y por eso se extendió mucho y por eso fue también muy importante. Nos referimos pues a este fenómeno pues filosófico espiritual que impactó todo el mundo cultural greco-romano de los siglos II y III. Los pensadores cristianos vieron en este fenómeno un desprecio por el mundo y por el Creador, un desenfrenado individualismo, la evasión de responsabilidades humanas y teológicas. Por ello, rápidamente se va a convertir en un peligro para la cultura y sobre todo pues para la fe. Se puede decir que bajo la apariencia de herejía presenta más bien como un sistema filosófico y una religión alternativa, o una iniciación oculto mistérico, que era una doctrina secreta, corriente filosófica existencialista, pero al final que tenía mucho de secretismo. El gnosticismo es conocido gracias a las aportaciones de los heresiólogos como Ireneo de León, quien lo describe como una falsa gnosis en su obra Refutación y desenmascaramiento de la falsa gnosis, en esa obra llamada también Adversus Hereses. De hecho, gracias a Ireneo de León es que podemos reconstruir, pues todo el sistema gnóstico, puesto que en su refutación pues nos lo explica. No tenemos muchas fuentes gnósticas porque pues fueron destruidas. Efectivamente, la herejía siempre ha tenido pues también esa costra de ser siempre destruida por los que creían en la recta fe, ¿no?
Entonces, gracias a Ireneo podemos reconstruir un poquito del sistema gnóstico, que es todo un rollo. Solo les cuento algunas cosas respecto de este sistema. Nos habla de un mundo, una realidad, digamos, que está muy por encima de la nuestra, donde viven los eones. Es un pleroma, se le llama, pleroma divino, donde están los eones que están en parejas y que al unirse como parejas producen nuevos eones. En ese pleroma divino habitan todos estos, y entonces hay uno que dice yo no quiero unirme a nadie, y entonces pues se provoca un autoembarazo, da luz por sí mismo, por sí misma, y pues va a dar a luz a el llamado pues Sofía Akamot. Y bueno, pues va a engendrar de algún modo a el Salvador. El Salvador quiere venir, pero Yahvé le impide que venga porque él no quiere que los hombres conozcan ese pleroma divino, y por eso esconde pues esta realidad. La serpiente del Génesis, ven ustedes todo este revoltijo, pero la serpiente del Génesis en realidad tiene razón cuando le dice a Adán y Eva que si comen del árbol serán como dioses. Bajo esta perspectiva, Yahvé es malo y no quiere que la creación pues conozca directamente a Dios, ¿no? Por eso Sofía Kamot manda a este Mesías, su hijo, para poder salvar al hombre y poderlo llevar a ese pleroma divino, ¿no? Bueno, esto es así como muy a grandes rasgos, pero en realidad es muy complejo el mito de la creación que nos presentan los gnósticos. Y bueno, les digo, el argumento principal es que ¿cómo va a poder el hombre conocer y llegar a ese pleroma divino? A través del intelecto, porque las cosas del mundo lo detienen, lo atraen. Precisamente va a haber algunas narraciones sobre este tema, donde el Mesías es enviado a buscar la perla, esa perla preciosa de la que habla el Evangelio, pero el mismo Mesías se pierde en las cosas del mundo y ya no hay quien pueda regresarlo a él, al pleroma divino, y menos abrirle el camino a nosotros los hombres, ¿no? Les digo, es todo un sistema entre la filosofía, entre el contexto de otras religiones, y entre el cristianismo y entre el judaísmo, y se hace como toda una mezcolanza de ese sistema como para poder entender la creación, la salvación, la redención, en fin. Entonces es como una narración alterna de lo que nosotros conocemos, que mezcla muchos otros elementos. A mí lo que me parece muy valioso es la capacidad creativa de estas personas para crear un mito de la creación pues paralelo al de Génesis, y de ese mismo tomar elementos para hacer una historia completamente nueva que tiene otros fundamentos. Entonces, bueno, es importante porque va a tener muchos adeptos, y va a ser muy fuerte porque no solamente era una práctica de religión, sino también filosófica, también intelectual. Bueno, los gnósticos, precisamente como les digo, van a ser pues esa mezcla del cristianismo y otras religiones. Van a mezclar los conocimientos más altos, los secretos divinos, creyéndose ellos pues los portadores de estos secretos, ¿no? En muchos casos ellos apoyaban una supuesta revelación hecha a algún apóstol, no obispo ni sucesor. Ellos la transmitieron a los elegidos, introduciendo así una tradición al margen de la tradición apostólica y pública de la Iglesia. Es importante porque ellos van a hablar de eso escondido y divino, que solamente ellos han recibido. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás, que es uno de los evangelios apócrifos, pues nos hablará también de esto, pero sobre todo la imagen misma de Santo Tomás pues será una imagen gnóstica. Recuerdan ustedes que Tomás, cuando duda de la resurrección del Señor, recibe una invitación de Jesús: trae acá tu mano, métela a mi costado. Los gnósticos van a ver en Tomás un modelo, porque solo Tomás es invitado a entrar en esa intimidad del costado de Jesús.
y ellos van a ver en ello la invitación a entrar en una filosofía, en una revelación que ni Pedro recibió. Entonces Tomás será el apóstol gnóstico, así lo van a ver ellos, no es que así se abra, pero ellos lo van a ver así, y va a ser precisamente el modelo del gnosticismo. El evangelio apócrifo de Tomás, pues nos va a tener toda esta tónica muy gnóstica, precisamente sobre esa capacidad intelectual que nos lleva a la salvación. Bueno, algunas cosas que hacen complejo este mito del gnosticismo son, por ejemplo, que su punto de partida es una idea filosófica emparentada con la idea de las antiguas teogonías sobre la formación de una jerarquía intradivina, estos eones que les mencionaba, y de la creación del mundo por obra de un dios artesano, un demiurgo, filosofía platónica, neoplatónica, que tiene bajo su cargo colaboradores, dioses tradicionales o arcontes o eones, como se le llama, ¿no? También porque maneja un dualismo radical. Hay dos principios absolutos y totalmente opuestos, Dios y la materia. Para nosotros, por muy difícil que parezca de creerlo, la materia no está en contraposición de nuestro encuentro con el Señor. Esas ideas más bien como estoicas de poner el cuerpo y lo material como nuestro enemigo, pues no son precisamente de la idea católica del cuerpo y de la materia. Podemos descubrir a Dios a través de la materia, no solamente de nuestro cuerpo, sino la creación. Basta contemplar la creación como para que nos demos cuenta de cómo está allí presente el Señor. Además, la materia es el principio del mal y de la corrupción. Es eterna, pero en estado caótico e informe, sin ninguna forma, pues. El problema del origen del mal y la realidad existencial del hombre son preguntas que se tratan de responder como de dónde venimos, hacia dónde vamos, a dónde fuimos lanzados, qué es la generación, qué es la regeneración. La gnosis es el principal salador de la inteligencia del eón llamado Sofía, aprisionado en la materia malvada, creada y multiplicada. Por eso el gnosticismo es una doctrina de redención que requiere un proceso de liberación a través del conocimiento. Esto es lo más importante. La redención se obra a través del conocimiento. Por eso lo más importante, más que portarte bien o más que hacer caridad, en fin, es que tú conozcas a Dios. Vean cuánta gente, cuántos jóvenes, cuántas personas de nuestro tiempo viven bajo estos parámetros del gnosticismo, incluso sin saberlo, ¿no? Todas las cosas materiales son malas, el mundo es malo por naturaleza, es una cárcel en la que estamos atrapados, y esa visión tampoco es la visión católica, porque el mundo es obra de Dios, nos habla de Dios. El hombre es una chispa de luz de espíritu encerrada en su cuerpo, de ahí que trate de liberarse de la materia y volver a su origen, al verdadero Dios. A mayor o menor luz, los hombres se dividen y son los que tienen más luz, de más a menos luz. Los que tienen más luz son los hombres espirituales, que con independencia de sus obras se salvará. Si no importa sus obras, basta que conozca. Los hombres que tienen medianamente luz se les llama psíquicos. Y ellos, para que puedan salvarse, tienen que iniciarse en los cultos mistéricos para alcanzar la salvación. Y los otros, los materiales, los que se preocupan por las cosas de este mundo, los que son demasiado banales, tienen menos luz y están condenados completamente a la perdición. En cuanto a la moral, para unos la renuncia a todo lo material es necesaria, los placeres, los alimentos, el matrimonio, etc., y la negación de la resurrección. Otros, en su mayoría, sostienen que no es menester el rigorismo, se puede llevar una vida pues disipada, licenciosa, con tal de tener la gnosis y pertenecer a los dos primeros grupos enumerados en el punto anterior. O sea, si vives mal y todo, pero eres de los psíquicos o eres de los espirituales, ya estás salvado. Lo que hay que cuidar es no ser de los materiales, ¿no? En cuanto a la filosofía, ellos no tienen un sistema filosófico específico, pero se limitan a plagiar la filosofía griega antigua, principalmente platónica. Respecto a la Sagrada Escritura y la tradición, la citan y conocen los libros sagrados, aunque no los aceptan todos. Los textos aceptados son por ellos interpretados de forma casi exclusivamente alegórica. Recuerden que alegórica es ese sentido interno, espiritual que tiene la Escritura, que no es precisamente
pues el sentido literal. No significa que el alegorismo sea malo, porque muchas veces nos sirve el alegorismo para interpretar la Sagrada Escritura, pero no en exceso y no sin la base literal de los textos. Respecto a la iglesia, plagiaron el modo de enseñanza de la iglesia e imitan su liturgia, sus sacramentos y sus reuniones, pero no son la iglesia. Los grandes maestros del gnosticismo se desarrollan fundamentalmente en Alejandría de Egipto. Recuerden que ahí también está Filón de Alejandría, que va a tratar de unir la revelación y la filosofía griega. Justo en esa zona, que están muy abiertos al conocimiento, es donde se va a gestar esta herejía. Algunos en Roma, pero más bien como por migración de estas escuelas. Las figuras más destacadas de este sistema son Marción, Basílides y Valentín, que construyó un sistema muy completo de mitología gnóstica. Y bueno, también hay algunos otros gnósticos como Heracleón, Carpócrates y Teodoto. Pero sin duda Valentín pues será uno de los más grandes, y Marción. Vamos a ver un poquito de este tema de Marción. ¿Quién fue Marción? Fue un gnóstico de gran talante especulativo. Es originario de Asia Menor, actual Turquía. Durante el siglo II se localiza en Roma. Es expulsado de la comunidad en el 1044, en el 144, y funda una iglesia que se expandió rápidamente. Muere en torno al 160. Para conocer su doctrina es necesario volver al esquema fundamental del gnosticismo puro y de los mitos cósmicos y bíblicos. Plasma sus ideas en una obra llamada Antítesis, dedicada a analizar las contradicciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Recuerden ustedes, seguimos hablando de Marción. Plasma sus ideas en una obra llamada Antítesis. Principalmente va a decir que, va a haber esta división del Dios del Antiguo Testamento, que es malo, que es cruel, y que es diferente del Dios del Nuevo Testamento, que es bueno y que es misericordioso y que es predicado por Jesús. Va a rechazar el Antiguo Testamento y algunos pasajes del Nuevo Testamento que tienen relación precisamente con el Antiguo. Su Biblia se reducía al Evangelio de Lucas y a las cartas de San Pablo. Va a decir que Jesús bajó a salvarnos y a enseñar la buena doctrina con un cuerpo aparente, nuevamente docetismo, rechaza la Eucaristía, el matrimonio y todo lo material. Esto es muy importante. Jesús no necesita morir porque la redención, recuerden que la puede alcanzar el hombre solo por la purificación intelectual. Entonces la muerte y el sufrimiento de Jesús no son necesarios. ¿Por qué vino Jesús? Para darnos ejemplo. Cuando las personas ven el ejemplo de Jesús, saben cómo afrontar su vida y cómo lograr ellos mismos su propia redención. Pero el sacrificio de la cruz no fue un ejemplo. No obró la redención, porque la redención la obra cada persona con esa abstracción intelectual. Bueno, Marción, a criterio del escritor pagano Celso, escribía y hablaba como un pseudo mesías de la época, considerándose un ser divino. Yo soy Dios y he venido. La destrucción del mundo ya comenzó. Bueno, en los apuntes que encontramos desde la página 49, estamos ya tomando esto, pero en la página 52 van a encontrar ustedes un cuadro comparativo muy útil sobre el cristianismo y el gnosticismo respecto a varios temas: el mundo, el mal, el conocimiento, la salvación, que será muy interesante que ustedes lo puedan ver. Vamos a ver la siguiente herejía, el montanismo. Toma su nombre de su fundador, Montano, de Frigia, en Asia Menor. Afirmaba que hablaba en nombre del Espíritu Santo y de Cristo. Muchos de estos, es que fíjense que un hereje no es precisamente una mala persona. Un hereje regularmente es una persona carismática que logra que muchos lo sigan. No es una persona así como a veces imaginamos a los herejes, como los pintaban a veces en la Edad Media, pues feos, casi demoníacos. No, regularmente son personas afables que logran que muchos lo sigan, ¿no? Por eso habrá que tener cuidado. Bueno, entonces,
Afirmaba que hablaba en nombre del Espíritu Santo y de Cristo y por eso solicitaba incondicional obediencia a su profecía. Niega la iglesia, ese va a ser uno de los temas principales con el montanismo, porque esto va a tener una connotación más bien moral. Pero ahorita vamos a ver esto, ¿no? Desconoce su jerarquía. Decía que su predicación venía a completar la revelación de Cristo. Fíjense nada más. Sus adeptos serían los únicos que recibirían la plenitud de la revelación y serían los perfectos o espirituales, la verdadera jerarquía o la verdadera iglesia. Bueno, su mensaje era conocido como una nueva profecía y se centraba en el anuncio del inminente fin del mundo. Pugnaba un ascetismo riguroso. Los rigoristas siempre van a rayar casi en la herejía. Y ponía un ayuno riguroso, una continencia sexual, pensando precisamente en el matrimonio, se les invitaba a no huir de la persecución. Los montanistas fueron condenados a finales del siglo II y principios del siglo III por varios sínodos en Asia Menor, aunque siguieron su expansión al norte de África, donde van a generar muchos problemas. Y después de que Tertuliano se uniera a ellos en el 207, van a desaparecer en el siglo IX, fíjense, 9 siglos van a subsistir en Oriente. ¿Por qué? Porque es una herejía de carácter rigorista, obviamente moral, que decía que, bueno, que solamente los justos, solamente los puros, eran los que iban a participar del cielo. Entonces eran los que no comían carne, eran los que se abstenían incluso del matrimonio, eran también los que hacían ayunos muy fuertes, en fin. El tema del rigorismo no es que practiquen esto. El tema del rigorismo es que te hace creer que tú eres mejor porque practicas esto, que eres mejor cristiano que los demás. Y ahí es donde viene pues esa falta en la doctrina, en la fe y en la caridad. Puesto que estos ya se sentían con la autoridad de señalar, por ejemplo, a los otros porque no hacían esto mismo. Desconocer la jerarquía de la iglesia, ¿por qué? Pues porque a lo mejor no hacían el ayuno, o por algunas circunstancias, o porque tenían una situación moral complicada, y entonces no querían recibir los sacramentos de ellos, no querían participar en la Eucaristía con ellos, porque como con un pecador. Pero esto que nos quede bien claro a todos, aunque se va a solucionar hasta después, en Trento, en el Concilio de Trento, que nos quede bien claro que la gracia que nos llega a través del sacerdote nos llega intacta, porque la gracia no viene del sacerdote, viene de Cristo. Así que si el sacerdote está en el peor de los pecados y tiene condenada el alma, la absolución que te da, la comunión que te da, todo lo que te da, es válido completamente, porque la gracia que transmite es la de Cristo. Qué pena por el medio, que no está bien porque no puede aprovechar la gracia para sí mismo, pero la que recibes tú al participar de un sacramento, así sea del más pecador del mundo, pues eso está intacto porque no depende de la moralidad o de la condición moral del ministro, sino de Cristo. Así que hay que tener cuidado de esto para que no caigamos en esos errores, porque hay mucha gente en este tiempo que se siente tradicionalista, que cae en estos errores. Les digo, no es que esté mal el ascetismo, el limitarnos un poco en muchas cosas, en fin, eso no está mal. Lo que está mal es que creas que eso te hace un mejor cristiano, que trates mal a los otros cristianos porque no hacen lo que tú haces, ¿no? Y que generes división ya en otros temas, ¿no? Regularmente nos ha enseñado la Iglesia que ese tipo de rigorismo nos lleva a la separación de la Iglesia. Bueno, veamos otra de las herejías, esta más bien ya también trinitaria, ¿no? Que será el monarquianismo. Aquí hay muchos modelos de monarquianismo. ¿Qué es esto? Pues son los que han querido salvaguardar la unidad de Dios, la monarquía divina, y que van a negar la distinción de personas divinas para sostener un radical monoteísmo. Se configura principalmente en dos, en adopcionismo o patripacionismo. ¿Qué pasa con el adopcionismo? Que surge en el siglo II en Roma con Teódoto de Bizancio. Defendía que Cristo fue un simple hombre adoptado como hijo de Dios por el Padre en razón de sus méritos. Entonces Cristo nació completamente hombre, completamente humano. Fue adoptado por Dios y entonces es donde llega a esa categoría divina, pero no como Dios Padre. ¿Para qué?
para salvaguardar esa unidad de Dios y no una reducción de Dios al hacer un segundo Dios como sería Jesús o un tercer Dios como sería el Espíritu Santo. No, hay uno solo y Jesús fue adoptado en razón de sus méritos. Eso dice el adopcionismo. El patripacionismo o modalismo va a ser fundado por Noeto de Esmirna y tuvo también algunos representantes como Sabelio, Praxeas en el siglo III, que va a decir que Dios Padre es el que padece en la cruz bajo la figura del Hijo. Padre e Hijo son distintos modos de mostrarse el único Dios. Hay un único Dios, a veces se pone la máscara de Padre, a veces la de Hijo, a veces la de Espíritu Santo, pero es un solo Dios y solamente tiene modos de aparecer. Suena lógico, pero no verdadero. Sin embargo, eran con esta intención de salvaguardar esa unidad de Dios y muchos de ellos van a caer en esa parte de poner al Padre como superior, el Hijo y el Espíritu Santo como Dios, sí, pero o aparente o modo de mostrar el único Dios o un Dios de diferente categoría como es el adopcionismo y que va a poner pues en esos niveles el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así en ese orden descendente. Por eso se le llama pues monarquianismo, ¿no? O subordinacionismo, que también será una expresión de esta, donde uno está subordinado al otro, así en línea descendente, en primer lugar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La mayoría de los padres en los primeros siglos van a tener esta imagen de la Trinidad porque será difícil poder explicarla. Todavía no hay los términos correspondientes, los términos necesarios para poder explicar este misterio grande de la Trinidad. Por último, vamos a ver el milenarismo. Del griego kilios, que significa 1000, los milenaristas fueron numerosos en el siglo II y III. El más conocido va a ser Papías de Hierápolis, acuérdense, obispo de Hierápolis entre los años 130 y 150. Algunos cristianos apoyados en el libro del Apocalipsis de manera literal creyeron que Cristo vendría por segunda vez a la tierra para reinar 1000 años con los justos. Después vendría el fin del mundo. Fue aceptado como opinión personal por algunos padres como Justino e Ireneo. A partir del siglo III, los padres prefirieron una interpretación simbólica y se alejaron del milenarismo, que tiene algunos errores. Fue combatido este error en los siglos III y IV y desapareció al final del siglo IV. Sin embargo, todavía hasta nuestra fecha, hasta nuestros tiempos, podemos encontrar pues algunas corrientes milenaristas que piensan que cada que termina un milenio se va a terminar el mundo y bueno, se cae en esa paranoia cuando lo importante es estar preparado siempre porque el mundo se nos acaba pues cuando dejamos de existir. Eso digamos que es lo más importante, ¿no? En el esquema que les voy a compartir vendrán algunas otras herejías que no son precisamente de este siglo, pero que conviene que ya vayamos como abriendo el panorama para esas siguientes herejías. Vamos ahora a hacer una breve conclusión. Pues a manera de conclusión de las herejías, vamos a decir que la herejía no es del todo nociva, como iniciábamos comentando, sino una alternativa urgente de querer resolver los problemas fundamentales del hombre, pero también los problemas teológicos. Es una interpretación de la revelación condicionada por la cultura del momento y bueno, de algún modo ayuda al desarrollo del dogma. Los padres tuvieron que desarrollar una alta sensibilidad y precisión para discernir la verdad de la fe entre tantas opciones antropologizantes. Con el tiempo la herejía se especializaba y adquiría nuevas habilidades, pues se producía dentro de la iglesia, como va a pasar más adelante con el arrianismo. 4 generadores de la herejía. Primero, una interpretación parcial de la Sagrada Escritura. No conocer por completo la Escritura nos va a llevar a tener una idea equivocada de la fe. Y bueno, y no conocer nada de la Escritura, pues peor, ¿no? Luego, una exasperación de los esquemas filosóficos frente a la verdad revelada. Esto es muy importante. Un conocimiento deficiente de la filosofía va a llevar forzosamente a la herejía, y eso pasó con Arrio, ya lo veremos más adelante. Una exageración de posturas carismáticas operantes bajo sistemas proselitistas y esotéricos.
siempre va a causar mucha fascinación, como lo mistérico, como un ritual. Si se dan cuenta, la gente de nuestro tiempo también es así. No les gusta leer, pero ven en YouTube, en internet, ritual para el éxito, ¿no? Y prefieren hacer eso que salir a trabajar, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso siempre ha existido. Una exageración de estos rituales mistéricos, esotéricos, pues van a funcionar, ¿no? En fin, bueno, van a funcionar para las personas, van a optar por ellos aunque no tengan ningún resultado. Una imposición de una moral rigorista que rechaza las estructuras humanas y eclesiales por ser ineficaces. Hay que tener también mucho cuidado con eso, porque les digo, el rigorismo siempre conduce a la división, a la herejía, a lo mal interpretado, ¿ok? Vamos a ver, nuestro programa es el número 8, Teólogos y literatura antiherética. Vamos a ver cuáles fueron las respuestas de estos teólogos y de la literatura antiherética en defensa de todas estas imprecisiones. El desarrollo cristiano encontró fuertes vías de desarrollo en confrontación con la filosofía helenista y con las primeras manifestaciones heterodoxas de su doctrina. El esfuerzo apologético de los primeros autores introdujo nuevas categorías y formas de interpretación y conceptualización de las verdades. El discurso de la revelación ahora va a encontrar un refinamiento y una erudición que permitieron la consolidación de una sistematización y de una búsqueda más intensa. Con estos datos nos encontramos a un grupo de escritores intelectuales convertidos al cristianismo que con un significativo liderazgo teológico y pastoral fueron pieza clave para el desarrollo científico de la teología cristiana. Entonces vamos a encontrar dos características en la teología desarrollada en esta época, en la teología antiherética. Primero, el dominio de la lengua griega y la asimilación de conceptos para la descripción del misterio y su traducción al latín. La consecuente formación de una retórica cristiana con fuertes alcances literarios. Los autores de este tiempo van a ser gente preparada, gente intelectual, gente que conoce pues las ciencias, la retórica, la música, en fin, los clásicos, la filosofía. Y entonces cuando hablan del cristianismo, saben, o bueno, empiezan a utilizar estas categorías ya más bien intelectuales, incluso científicas, para poder expresar y hacer lo que quieren decir. Por eso tendrá mucho fundamento y mucho peso y mucha fuerza lo que estos autores dicen. Segundo, es la búsqueda de los fundamentos en la Sagrada Escritura, que desarrolló el análisis exegético puntual, los nuevos géneros literarios y la demostración por vía de la reflexión misma de la fe como base de los que se llaman intellectus fidei. Bueno, efectivamente, la escritura será el principio de interpretación, pero la escritura en su totalidad, no esa división de por allá el antiguo, por acá el nuevo, sino en su totalidad. Esas dos van a ser las características de los autores que nos van a ayudar a contrarrestar pues toda esta cuestión o estas corrientes heréticas. El primero, bueno, no el primero, porque ya mencionamos a varios, pero uno de los más importantes será Ireneo de León, con esa obra llamada Adversus Hereses, con la que se va a colocar como uno de los principales autores heresiólogos. ¿Quién es Ireneo? Es considerado uno de los teólogos más importantes del siglo II y será uno de los más fuertes rivales del gnosticismo. Él nace en Esmirna, es discípulo de Policarpo y por eso a través de Policarpo de Esmirna su doctrina se va a conectar con la doctrina apostólica, de modo especial pues con la doctrina juánica. Siendo sacerdote fue enviado a Roma para tratar con el Papa Eleuterio la cuestión relativa al montanismo. Cuando regresa es consagrado obispo de León tras la muerte de Potino de León. Cuidó de su diócesis durante la persecución de Marco Aurelio y trató de difundir el cristianismo en el valle del Ródano.
En el año 188-189 medió entre el Papa San Víctor y los obispos orientales sobre la fijación de la fecha de la Pascua, porque ya había problema con eso, que en Occidente se celebraba siempre el fin de semana o el sábado, domingo, más cercano a la luna nueva de primavera, y en Oriente que celebraba el día que cayera el 14 de Nisan, fuera lunes, fuera miércoles, fuera el día que fuera. Entonces Ireneo va a fungir como mediador, de hecho eso significa su nombre. Después de desaparece toda huella de su vida, San Jerónimo y San Gregorio de Tours afirman que fue mártir en el año 202. En sus obras nos han llegado escritos incompletos, por ejemplo, elenco y confutación de la pretendida pero falsa gnosis, conocida como Adversus Hereses. Consta esta obra de 5 libros y se dirige contra la gnosis valentiniana. Es escrita hacia el año 180. En la página 55 aparece ahí esa división del libro Adversus Hereses para que ustedes puedan ahí confrontarlo. También otro de sus obras es la demostración de la predicación apostólica, conocida como Epideisis. Es una exposición de la doctrina cristiana y que de algún modo puede considerarse como el primer catecismo cristiano. También está dividido en 2 partes. En la primera parte explica la esencia de la fe cristiana y en la segunda parte se centra en demostrar la verdad de la Sagrada Escritura. Otras obras menores que solo se tienen fragmentos, como sobre la monarquía, Dios no es el autor del mal, sobre la Ogdoade. Esa Ogdoade habla precisamente también de el gnosticismo precisamente. Sobre el conocimiento, Epístola a los Hebreos y Sabiduría de Salomón. ¿Qué encontramos en la teología de Ireneo? Primero, encontramos el término trías, empleado ya por Teófilo de Antioquía, pero no es usado por Ireneo, sino que prefiere insistir en otro aspecto de la divinidad, la identidad del único Dios verdadero como creador del mundo, el verdadero Dios del Antiguo Testamento, el Padre del Logos. No discute las relaciones de las 3 personas en Dios, pero está convencido de la existencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aunque no explica cómo se diferencian o cómo se relacionan. Dice de ambos, de los 3 que existieron antes de la creación del hombre, por las palabras hagamos al hombre a la imagen y semejanza. El Padre las dirige al Hijo y al Espíritu Santo, a quienes llama las manos de Dios. Esto es muy importante porque Ireneo va a decir que las manos de Dios son el Hijo y el Espíritu Santo, y cuando dice hagamos, lo moldea con sus manos, que son el Hijo y el Espíritu Santo, y como un artesano deja la impronta de su arte en lo que hace por la obra de sus manos, pues así nosotros tenemos la imagen y semejanza porque fuimos tocados por el Hijo y el Espíritu Santo, las manos del Padre, para llegar a la vida, a la existencia. Es muy lindo, pero es una imagen muy materialista de la Trinidad y por eso no se desarrolló esa idea en la teología. Defendió con éxito los artículos de la fe negados o mal interpretados por los gnósticos. En su cristología, la esencia de la cristología, de la recapitulación, es decir, resumir todas las cosas en Cristo desde un principio para renovarla, restaurarla y reorganizarla en su Hijo encarnado, quien se convierte en ese segundo Adán. Se destruyen de esta manera los malos efectos de la desobediencia. Cristo pues es presentado como el Redentor. Respecto de la Iglesia y tradición, está convencido de que la doctrina de los apóstoles se mantiene sin alteraciones. Es la tradición, la fuente y la norma de la fe, es el canon de la verdad y por tanto solo la Iglesia fundada por los apóstoles puede ser apoyo para la enseñanza auténtica de la fe y testigo de la verdad, pues la sucesión apostólica garantiza la verdad de su doctrina. Los herejes faltan a ese carisma de apostolicidad y por tanto no tienen la verdad, de ahí la importancia de la sucesión apostólica. Roma es la cabeza de la cristiandad por ser fundada por Pedro y Pablo. Enumera, esto es muy importante, el nombre de todos los sucesores de San Pedro hasta
Eleuterio hasta el año 189. Respecto a la Sagrada Escritura, afirma la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ambos contienen la revelación de modos especiales y bueno, hay esa unión. Respecto de la antropología, enseña que el hombre está compuesto de cuerpo, alma, espíritu. Esa se le llama visión tricotómica del hombre, la composición de cuerpo, alma, espíritu, que es completamente paulina. Respecto a la Virgen María, María es la nueva Eva. Por su obediencia permitió la redención y deshizo la obra de la desobediencia de Eva, ¿no? Respecto de la doctrina de la redención, todo hombre tiene necesidad de redención y es capaz de ella. Debido a que el pecado contaminó a todos los descendientes de Adán, el pecado original, y por eso esto también va a ser usado en la teología del bautismo. Por el bautismo se nos borra ese efecto del pecado de Adán y se nos da la gracia de la redención en Cristo. Veamos por último en el número 10 de nuestro programa. Ireneo de León fue el número 9, Hipólito de Roma es el número 10 y con eso terminamos esta sesión. Es el autor más destacado de esta época en Roma. No se sabe fecha ni lugar de su nacimiento. Por sus escritos se afirma que era oriental, pero lo encontramos en Roma como presbítero en tiempo del Papa Seferino, año 199-217. A la muerte de este eligieron a Calixto como su sucesor, al que Hipólito se opondrá por considerarlo indulgente con la forma de administrar la penitencia. Hipólito se hace elegir papa por un círculo de personalidades influyentes, por eso es considerado como el primer antipapa. Este cisma continuó hasta que el emperador Maximino en el 236 desterrara a Ponciano y a Hipólito a Cerdeña. Allí se reconcilian y mueren martirizados en el 235. El Papa San Fabián manda traer los cuerpos de ambos a Roma. Bueno, debo decirles que hay varias tradiciones respecto de este personaje, Hipólito de Roma. Esta es una de las más fuertes, pero sepan que hay otras líneas biográficas de este autor. Sus obras. Su gran producción literaria tiene un carácter más pastoral que científico. Fue de mayor influencia en Oriente, en parte porque escribió en griego y apenas se tradujeron sus obras en latín. Es el último escritor de la Iglesia de Occidente que escribió en griego. La pérdida de sus obras se debe a que es considerado antipapa y a sus tendencias subordinacionistas de la explicación trinitaria. Ya les decía, poner en primer lugar al Padre, luego al Hijo y en esa línea descendente al Espíritu Santo. Tiene una obra, la Filosofómena, refutación de todas las herejías, que tal vez es su obra más importante. Es un breve manual de filosofía. La primera parte presenta las doctrinas de los filósofos griegos para probar que las herejías han tenido su origen en aquellas teorías de los filósofos paganos, en la astrología y no en la escritura. La Traditio Apostólica es la obra de mayor interés después de la Didache en el tema litúrgico. Es muy importante. Redactada hacia el año 215 en Roma, recoge el rito de ordenación de obispos, sacerdotes y diáconos, oraciones eucarísticas, organización del catecumenado y la administración de los sacramentos de iniciación cristiana. Por eso es un referente para la liturgia, la Traditio Apostólica. Otras obras, tratados exegéticos como El Anticristo, comentarios sobre Daniel, comentarios sobre el Cantar de los Cantares, sobre las bendiciones de Isaac, Jacob y Moisés, la historia de David y Goliat, homilías sobre los Salmos, algunos tratados cronológicos como la Crónica, el Cómputo Pascual, homilías sobre todo sobre la Pascua, sobre la alabanza al Señor, nuestro Salvador, fragmento contra Noeto, tratados doctrinales, pues la demostración apostólica, y documentos derivados y algunas obras perdidas. De la doctrina, aunque su reflexión se apoya en Ireneo y en los apologistas, tiene algunos errores filosóficos. Recuerden que un deficiente sistema filosófico regularmente nos va a llevar a una mala interpretación de la escritura. Por esto, por su perjuicio hacia la filosofía y su convencimiento de la tradición, siendo de carácter polemista y apasionado, le acarreaba como consecuencia el perder la objetividad de su producción teológica. Respecto de su cristología y soterología, respecto de la salvación,
Utiliza el esquema de logos inmanente y proferido. No sé, no, pero creo que sí les expliqué eso. De logos en diacetos, ese logos que está dentro, la palabra que está dentro del Padre, y el logos profóricos, esa palabra que ya fue dicha, que ya fue proferida, y que empieza a existir en el tiempo, porque siempre ha existido, pero proferida empieza a existir en el tiempo. Utiliza ese esquema precisamente para hablar de su cristología, pero acentúa la nota subordinacionista haciendo énfasis en el tiempo. Va a decir que el logos tiene dos fases de evolución, antes y después de la creación, hasta la tercera que culmina con la encarnación. Considera la acción de Cristo como redención, restauración y renovación. Considera la salvación como deificación, el hombre que se deifica, que se hace como Dios. La Iglesia. Respecto a la Iglesia, es paradójico comprobar que un autor tan empeñado en defender a la Iglesia se envenenó de la herejía y haya tenido la reacción de dividirla o de conflictuarla. Le era difícil la idea de abrir las puertas a los apóstatas y a los extraviados. De allí su conflicto con Calixto en lo referente a la penitencia. Como era Calixto, pues un papa que abrió la puerta a recibir a los que en otro tiempo habían apostatado y que ahora se arrepentían, por eso lo desconoce como papa. Les digo que el rigorismo siempre lleva una consecuencia así, ¿no? Para la Iglesia existe el orden jerárquico y espiritual. En cuanto al orden jerárquico, la Iglesia es depositaria de la verdad, de la sucesión apostólica y del magisterio de los obispos. En cuanto al orden espiritual, mantiene un ánimo exagerado por hacer de la Iglesia un lugar solo de justos, donde quedan excluidos los pecadores, aunque estén arrepentidos. Encontramos el fragmento muratoriano que se le atribuye a este autor. Aporta la primera lista de los libros del Nuevo Testamento aceptados por la comunidad. Está compuesto por 85 líneas en las que se asegura el origen apostólico de los libros, empezando por el Evangelio de Juan y los otros 13 evangelios, Hechos, 13 cartas paulinas, las cartas de Juan, de Judas y Apocalipsis, de Juan y Pedro. Aporta noticias de libros falsos. No menciona la carta a los hebreos ni las epístolas de Santiago y Pedro. Recomienda la lectura del Pastor de Hermas. Este fragmento es de importancia para el desarrollo literario, bíblico y teológico. Bueno, en el cuarto apéndice que encontramos en la página 60, encontraremos algunos fragmentos de el apócrifo de Juan, de la audiencia de Benedicto XVI y de las Versus Hereses, que nos pueden dar una idea de lo que se reflexionaba en ese tiempo y lo que se escribía. Pues muchas gracias por su atención y con esto terminamos este siguiente tema, esta siguiente unidad, que es la 4, la lucha con las herejías. Bendiciones.